que ya llevó a la quiebra a la compañía más antigua y más grande de Texas. 4 días de frío en Texas llevaron a la quiebra a la compañía eléctrica más antigua y más importante de Texas, Brazos Electric. Tronó. 70 muertos en Texas. Hoy en Texas se quita el hielo y se descubren cadáveres de personas muertas de hipotermia. Y la determinación del gobernador de Texas de cerrar los gasoductos, no nada más para México, sino para todos los estados de la Unión Americana fuera de Texas. Eso nos exhibió una de las cosas que aquí varios miembros que estamos aquí dijimos. Nos están llevando a una peligrosísima dependencia del extranjero en gasolinas, en diésel, en turbocina, en combustóleo y la última, en gas natural. Esto debe ser muy claro. Antes de la llegada del gobierno federal del PAN y del PRI, México era autosuficiente en gas natural. Y les señalo que el 60% de la energía eléctrica que ustedes utilizan para sus celulares, para sus cámaras, para las cámaras de video, para internet, para computadoras, se genera a partir de gas natural. Y México era autosuficiente. Antes de la llegada del PAN al gobierno federal, México era autosuficiente en gas natural. Nos llevaron poco a poco a que ha aumentado el consumo, no invirtieron en producción, no invirtieron en mantenimiento en refinerías, no invirtieron en mantenimiento en plantas de Comisión Federal. Resultado, hoy en día México, para su industria y para generar energía eléctrica, requiere la importación de 8,000 millones de pies cúbicos diarios de gas, cuando la producción se nos cayó a 2,500 millones. Eso implica que este país, si no importamos 5,500 millones de pies cúbicos diarios de gas de Texas, el país se nos truena. Como sucedió a principios de 2019 con el huachicol, donde la gente se espantó porque empezó a no haber gasolina en las gasolineras. Ahora aquí sería peor. Hubo un gran apagón en el norte del país. Esta reforma tiene nombre y apellido. Se los dijimos. Su reforma va a ser un desastre. La balanza comercial mexicana empezó a pasar de superávit a déficit, o sorpresa, a partir de 2014. Pero también queremos recordar los nombres de Marcos Aguilar Vega, de Ricardo Anaya Cortés, de Alfredo Botello Montes, de José Guadalupe García Ramírez, de Raquel Jiménez Cerrillo, todos diputados federales del PAN, que aprobaron esa vergonzosa reforma energética que le ha entregado a empresas extranjeras en subsidios 470,000 millones de pesos en 5 años. Estamos hablando que el pueblo de México, con 60 millones de pobres, estamos hablando de la gente que carece de agua, estamos hablando de la gente que carece de banquetas, estamos hablando que la gente que carece de energía eléctrica ha subsidiado a Iberdrola, a Unión Fenosa, a gas natural. Tan solo el subsidio a Iberdrola, 56,000 millones de pesos. El presupuesto total del estado de Querétaro son 40,000 millones. Bueno, pues hagan de cuenta que todos los queretanos nos quitaron un año del subsidio para subsidiar a una transnacional Iberdrola. Voy a cerrar para darle la palabra al compañero Jorge Luis Montes. Nos faltó la compañera Beatriz Robles, pero bueno, ambos votaron a favor de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Una falacia. Miren, se nos ha querido vender el cuento, uso mucho esta frase, Maquiavelo en El Príncipe. Decía hace 500 años, para que yo engañe a alguien, necesito a alguien del otro lado que se deje engañar. En Morena no nos dejamos engañar. La reacción a esta reforma, que es buena para el país, nos ha querido bailar el cuento de que solamente hay 2 energías limpias, la eólica y la solar. Curiosamente, la que manejan las transnacionales. Falso de toda falsedad. En Morena tenemos gente preparada y sabemos perfectamente que a nivel internacional están catalogadas como energías limpias la energía hidráulica, la geotérmica, la nuclear, la mareomotriz, la biomasa. Falso que solamente existan la solar y la eólica. Falso de toda falsedad. Y es más,
El primer productor de energía limpia en este país se llama Comisión Federal de Electricidad. Dado que el 60% de la energía eléctrica que se produce en este país se produce por energía limpia y renovable, que es la energía hidráulica. Y hay un 24% adicional que se produce con energías limpias. Lo que hizo la ley fue simplemente corregir algunos de los aspectos más negativos. Comisión Federal está respaldando a las empresas extranjeras porque la energía solar y la eólica son intermitentes. Significa que en la noche no hay sol y que no siempre hay viento. Y se nos viene con el cuento que el gobierno de Morena, el gobierno de la 4T, el gobierno de Andrés Manuel está en contra de las energías limpias, cuando el gobierno es el principal productor de energías limpias. Noruega produce el 98% de su energía eléctrica mediante energía hidráulica. Y nadie critica a Noruega por no usar energía solar o eólica, 98%. Quiere decir que Noruega prácticamente toda su energía eléctrica la produce a partir de la hidráulica. Bueno, síntesis que van a encontrar en el boletín. Esta reforma lo que va a hacer es, poner fin a los subsidios disfrazados a privados. Y ya les di la cantidad, 500,000 millones de pesos, 100,000 millones de pesos anuales. El presupuesto, 2 veces y media el presupuesto del estado de Querétaro, de cada año. Segundo, se pone fin a la simulación en el autoabasto. Tercero, una cuestión racional que hace Alemania, que hace Italia, que hace Canadá y que hace Estados Unidos. La prioridad en el despacho de energía eléctrica se da a las energías renovables de Comisión Federal de Electricidad. En segundo lugar, lo que hace España, en España, no en México, lo que hace Italia, lo que hace ENE, lo que hace E.ON en Alemania. Segunda prioridad en el despacho, plantas de Comisión Federal de Electricidad. Estamos en México. Tercero, energías intermitentes, eólica y solar. En tercer lugar, renovables. Y por último, plantas de ciclos combinados de privados. Lo que la ley simplemente cambió fue la prioridad. ¿Qué nos dejó la reforma energética de 2013 aprobada mediante sobornos, 6,000 millones de dólares? Nos dejó una cosa absurda en este país. La prioridad la tienen las empresas extranjeras que generan energía eólica y solar por encima de Comisión Federal de Electricidad. Y como son intermitentes, Comisión Federal de Electricidad tiene que respaldar cuando ellos no producen la energía suficiente. Yo quisiera que vean ahorita qué le pasó a Texas y sus campos de generación de energía eléctrica eólica. Tronaron totalmente, no dieron el ancho. Porque los que hacemos ingeniería sabemos perfectamente que todavía no es tiempo para que las energías limpias puedan sustituir totalmente al petróleo. Por último, los costos. No, pues es un negociazo. Soy productor de energía independiente, eólica y solar. Se me cae porque en la noche no produzco. Hoy no hizo viento. Hoy la velocidad del viento disminuyó de 100 kilómetros por hora a 10 kilómetros por hora. Que pague CFE lo que necesito. Tarifas de porteo. Cuando todos vimos la llegada de Movistar aquí a México. Quiero utilizar la red de fibra óptica de Telmex y además quiero usarla casi gratuita. Eso es lo que la reforma energética les dio a los extranjeros. Vienen a utilizar la red de distribución y transmisión de CFE pagando una tarifa de porteo ridícula. Pero además ocultan los costos, fluctuaciones cambiarias, no meten costos marginales, no meten costos de infraestructura, porque los generadores independientes de electricidad generan electricidad y ahora dice, ahí te va CFE, me la pagas muy bien, te doy cuando quiero y yo llevo prioridad. Si hoy te quiero entregar tantos megawatts, me los tienes que comprar y me los tienes que comprar a este precio. Oye, no, espérame, en otras partes del mundo el que genera electricidad la tiene que llevar a la casa del usuario final. Y entonces tienes que invertir en distribución y ahí sí yo quisiera ver que alguien me dijera cuántas torres de transmisión eléctrica en el estado de Querétaro construyó Iberdrola, Unión Fenosa, gas natural.
Falso, y rechazamos en Morena esta dicotomía. Petróleo no, energías limpias sí. En todo el mundo, cada quien utiliza los recursos que tiene. Los franceses se fueron por el nuclear y el 70% de su energía eléctrica viene del nuclear. Los noruegos se fueron por la energía hidráulica, pues el 98% de su energía viene de la energía hidráulica. Y Noruega vende petróleo y nadie lo critica. Y nadie le dice a Noruega, baja tus emisiones de CO2. Morena Querétaro y Morena Nacional apoyamos totalmente esta ley porque les va a garantizar a todos ustedes y a nosotros un precio justo, asequible, que no suceda lo que sucedió en Texas, donde pasaron de pagar $3 a $3,000, donde hay familias en la quiebra, donde hay empresas en la quiebra, porque de un día a otro subió la energía. Y si no la compras, te mueres de frío. Dejan de funcionar tus hospitales, dejan de funcionar tus respiradores artificiales, dejan de funcionar tus fábricas y vamos a ver un país ahora sí dependiente de la energía extranjera. Tenemos aquí al compañero Jorge Luis Montes, me consta, porque hemos venido trabajando en equipo desde hace más de 2 años y medio, que Jorge Luis le ha echado todos los kilos del gobierno federal para proporcionarnos siempre información puntual desde la reforma educativa, los borradores, los dictámenes. Hemos platicado con Jorge Luis, intercambiado información, siempre ha estado disponible el compañero para darnos información de primerísima mano. Y creo que es un orgullo tener aquí a compañeros de Morena que están haciendo algo por el bien de este país. Privilegiar lo nacional y lo colectivo por encima de lo privado de unos cuantos. Compañero Jorge Luis. Gracias. Pues muy buen día de nuevo a todos y a todos y a todas. Agradezco la invitación de Ángel Valderas Pugas, que además de ser el presidente del Consejo Estatal de Morena, pues es una voz autorizada en temas energéticos. Su voz siempre ha tenido un eco desde el debate que, como ha dicho, hemos dado desde hace muchos años. Y quiero relacionarlo con una de las críticas de la oposición en el Congreso acerca de que esta reforma, esta iniciativa preferencial del presidente de la República era un capricho que iba a afectar el sector energético. Pues queremos decir que desde la plataforma electoral y desde antes nosotros promovimos, todos quienes estamos aquí, mucha gente de Morena y simpatizantes y afiliados de Morena, promovimos siempre esta plataforma que incluía el echar atrás estas reformas que afectaban sin duda, como yo lo he explicado Ángel, al consumidor final, a la población. Tiene que ver con un tema básicamente de soberanía energética, de seguridad nacional, el hecho de que estemos llevando a cabo esta reforma desde el Congreso de la Unión. Uno de los puntos principales de la reforma del 2013 de Peña Nieto y que apoyaron legisladores de Acción Nacional que ya se han mencionado ahora, tiene que ver con que las empresas privadas tenían la preferencia de subir la energía que generaban a la red eléctrica, que es una red la más grande de todo el mundo, como es la que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, con la reforma que estamos aprobando, la CFE tendría primero la posibilidad de subir su energía que genera a la red. Estamos subiendo actualmente el 48% de la energía a la red, cuando CFE tiene posibilidades de generar hasta el 90% de la energía que consumimos en el país. El hecho de que las generadoras de Comisión Federal de Electricidad estén paradas, eso es una pérdida garantizada. Si lo comparamos con gente que tiene maquinaria pesada, que tiene camiones de transporte de carga, el hecho de que ellos tengan parada su maquinaria son pérdidas diarias. Eso es a lo que sometieron a la Comisión Federal de Electricidad. También nos alegaron mucho, nos debatieron que subirían los costos de los energéticos al aprobar esta reforma. Es importante puntualizar de que desde el momento que se aprobó la reforma de Peña Nieto a la fecha, han subido los recibos de electricidad de la casa de todos nosotros, de los negocios, de las empresas, un 37%. Por esta lógica, porque cuando no se generaba la energía por parte de los privados, CFE siempre tenía que estar listo y además
aunque las privadas no entregaran la energía a la red de CFE, CFE tenía que seguirle pagando. Eran por eso los contratos leoninos de los que tanto se hablan y los números en costos que ha explicado el presidente del Consejo. Y pues la reforma en el contexto político se dio en base a sobornos. Tenemos y recordamos el nombre de Guillermo Vadillo, que recibía maletas de dinero cuando era y luego siguió siendo secretario privado del actual gobernador de Querétaro, que también votó a favor de esas reformas y se dice que también acordó la gubernatura de Querétaro con el PRI, con Peña Nieto, y fue el resultado que vimos en la elección anterior donde se traicionó al propio PRI en el estado de Querétaro. Ese es el contexto. Y también nos debatían mucho el hecho de la contaminación que iba a generar el que nosotros transitáramos a tener que usar algunos combustibles fósiles. Es importante decir en este sentido también que emisión de gases de efecto invernadero en el mundo, más del 60% los emiten la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y Rusia. Del 100% de los gases de efecto invernadero en el mundo, México solamente emite el 1.8%. Y de ese total del 1.8%, CFEs y privados que generan energía eléctrica solamente emiten el 25%. Es decir, es un argumento muy débil el que ellos estuvieron manejando en el debate. Y es importante dejarlo en claro ahora. Que se iba a afectar la inversión privada, no. Hemos tenido testimonios de privados generadores eléctricos que dicen, de la reforma en 2013 nosotros teníamos enormes utilidades multimillonarias. Hoy con la reforma que propone el presidente López Obrador, lo único que va a suceder es que van a disminuir las utilidades, pero nunca van a perder y nunca se estará ahuyentando la inversión privada en México. Ellos dicen, vamos a seguir con las nuevas etapas para la construcción de nuestras generadoras y vamos a seguir invirtiendo. El objetivo principal es la soberanía energética. Es algo que promovimos, no es algo nuevo, no es un capricho del presidente, no es un capricho del Congreso, y en consecuencia el objetivo para el ciudadano o la ciudadana es que logremos mantener los costos de la energía eléctrica en México. Muchas gracias. Bueno, se acaba de incorporar la compañera Paloma Arce, diputada local, coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso del Estado. Y bueno, si tienen algunas preguntas que hacer, pues aquí hay diputadas locales, consejeros nacionales, miembros del Comité Ejecutivo de Morena, el presidente del Consejo Estatal y el compañero Jorge Luis Montes, diputado federal. Si hay algo que no hayamos explicado de manera adecuada. Disculpe, me gustaría preguntarle en otro tema. Hace algunos días circulaba una fotografía donde usted ya estaba como teniendo una comida con Celia Maya. Solamente para precisar algo, después de toda esta disputa que se dio al interior del partido por la candidatura de Celia Maya, ¿ya están de alguna forma como solucionados estos conflictos? ¿Respalda ya completamente la candidatura o sigue considerando que no es un perfil? No, la disputa nunca fue por la candidatura. Creo que hoy el hecho de que estemos aquí, una gran pluralidad de compañeros de Morena, que hemos tenido divergencias en otros casos. Morena, a diferencia de otros partidos, es un partido vivo, donde hay debate, donde el debate es público y donde todos tenemos muy claro una cosa. Nosotros queremos apoyar el gobierno de la 4T, sea quien sea el candidato o la candidata. Morena va a hacer todo ahí porque justamente José Luis acaba de usar la palabra clave. Es el proyecto. En muchas ocasiones se tergiversa que uno esté en contra de una persona, que hay un problema personal. Absolutamente no es así. Morena va a trabajar junto hacia las elecciones, su Consejo Estatal, su Comité Ejecutivo, sus coordinaciones municipales, sus representantes populares, sus consejos nacionales, porque nosotros vamos para adelante. Y estos son los temas importantes, porque esos afectan a queretanos, queretanas, guanajuatenses, sinaloenses, en ese sentido. ¿Sí?
escuchabas de primera mano y en esta coordinación que tienen del tema nacional a lo local, ¿ustedes ya tienen estimado alguna campaña donde se informe a la sociedad en qué tiempo se va a ver un resultado sobre esta renovación y obviamente un autoconsumo personal a nivel nacional? ¿Usted ya tiene estimado eso en ese rubro? Sí, pues es una reforma que nos va a dar marco legal para poder transitar a este nuevo modelo de ejecución en la generación de la energía eléctrica. ¿Qué es lo que pretendemos en un corto plazo? Que se pueda congelar el precio de la energía eléctrica, el recibo que todos pagamos, el recibo que pagan las empresas, los comercios. ¿Qué tenemos nosotros? La facultad de darle marco legal a la iniciativa del presidente y que a través de eso la Comisión Federal de Electricidad, la propia Secretaría de Energía puedan ir transitando. Tenemos lamentablemente generadoras de energía en el país que están subutilizadas o que no están siendo totalmente utilizadas. Tenemos que echarlas a andar, vamos a ver si no fallan los insumos, etcétera. Pero ese es actualmente la situación en la que estamos, con el marco legal. Digo, en ese trámite que ustedes saben jurídico, pero un estimado de tiempo, estamos hablando un par de meses o No, mira, ¿qué tiempo lo tienen estimado? La reforma energética se aprobó en diciembre de 2013. Los primeros efectos se comenzaron a notar casi un año después, porque justamente como señala Jorge Luis, son cambios jurídicos, no es un cambio técnico, no es un switch que se oprima. Yo calculo, en un año van a comenzar a verse los efectos positivos de la reforma. Por lo que señaló Jorge Luis, hay muchas instalaciones de Comisión Federal subutilizadas, abandonadas. Ahora, al darle prioridad al despacho a Comisión va a tener que invertir para tener esa situación. Yo calculo que en un año se van a poder ver ya efectos positivos, por ejemplo, disminución de importaciones, precio y sobre todo una cosa, la disminución del subsidio de Comisión Federal. Un año. Lo que comentabas de varios ejemplos que nos diste, Noruega, donde al final del día no se le ha criticado y es uno de los países del primer mundo en esa autosuficiencia. Y sobre la cercanía a nivel federal del presidente que tiene con diferentes países, por mencionar algunos, Rusia, ¿qué mensaje manda para no temerle a un país como Estados Unidos, sin el golpeteo, sin la pelea? ¿Qué mensaje mandan a nivel como estructura, como país? ¿Qué mensaje mandan ahora que se tuvo este diálogo con Biden? Yo creo que la última declaración de Biden declarando al gobierno de México como amigo, el respeto que mostró Donald Trump a Andrés Manuel es atípico para un presidente de América Latina. Andrés Manuel ha dicho muy claro a las mineras canadienses, a las empresas productoras de energía canadienses, españolas, norteamericanas, aquí no va a haber privatizaciones. Andrés Manuel no es Hugo Chávez, absolutamente no. Esa es una propaganda que ha salido de grupos como Frena, etcétera. No, Andrés Manuel ha dicho, se van a respetar los contratos, se van a revisar y que no sean leoninos. Lo que dijo el compañero diputado federal es clave. Las compañías extranjeras van a seguir ganando. Nada más que en vez de que tu utilidad sea del 200%, va a ser del 100%. Esas compañías no se van a ir de México por una razón muy sencilla. En otros países, la utilidad es terriblemente más baja que en México, y les pongo una sencilla razón. Endesa o Iberdrola gana mucho más en México que en España, porque en España tiene que pagar salarios mucho más altos, donde el salario mínimo te anda de 1,800 euros, 30,000, 40,000 pesos, tienes que pagar impuestos y tienes que pagar contribuciones. El margen de ganancia de las empresas españolas en España, de Enel en Italia, de E.ON en Alemania, de Electricidad de Francia en Francia, es mucho menor que en México. No se van a ir, no son tontos, simplemente se va a disminuir. ¿Qué esperaríamos nosotros? Que no haya un golpeteo internacional de mala leche por aquellas compañías que quieren seguir teniendo márgenes de ganancia por encima de estándares internacionales.
disculpen, nada más quería preguntarle, para terminar esta situación de las candidaturas, ¿cuándo ya estaría lista estas candidaturas o esta lista para las presidencias municipales? Y también a usted había comentado que había algunas candidaturas o algunas personas interesadas en la capital, pero que eran como personas indeseables. ¿Quiénes son estos perfiles que no cumplen los requisitos del partido? Manuel Albarrán, consejero nacional de Morena, electo. Pues en cuestión de candidaturas, según la convocatoria que se emitió de parte del Comité Ejecutivo Nacional, por ahí del día 14 ya tendremos nosotros los primeros resultados de las personas que van a entrar en el último proceso para poder hacer la última evaluación que se tiene que realizar. Entonces, a partir de ahí, pues ya vamos a empezar a saber perfiles de personas que están pues ya aprobados para entrar en el último proceso. ¿Tanto diputaciones y presidencias municipales el 14? Me parece Sí, que más sí, o menos más esa fecha. Ok, ¿y cuáles de estos 20 personas al menos que se registraron para la capital, cuáles son estos perfiles que no cumplen? No, mira, a ver, lo desconocemos porque la Comisión Nacional Así de es. Elecciones, a diferencia de los aspirantes a la gubernatura, sí entregó una lista pública. En este caso no, en parte para reducir la cuestión de conflictos. No, mira, yo creo que el sentir de gran parte de gente de Morena es que podemos tener candidatos o candidatas distintos. Por ejemplo, habemos muchos que preferimos a alguien que venga de Morena, como la compañera Paloma Arce, porque es gente de Morena. Y en esa posición nos damos muchos. Queremos a gente de Morena. Hay compañeros y compañeras que ven un mejor perfil de alguien que, aunque no esté en Morena, durante mucho tiempo los nombres que circularon para la gubernatura eran Santiago Nieto, Gilberto Herrera, que no son miembros de Morena, a diferencia de Celia Maya. ¿Pero por qué? Pues porque ha sido gente que ha venido, incluso el senador suplente, Juan José Jiménez, pues porque es gente que ha venido trabajando con Morena. Han venido trabajando en el Congreso, en los congresos locales, en las regidurías, y de alguna manera eso ha servido para que vean. Entonces, de alguna manera, Morena, al ser plural, pues cada quien va teniendo un poco una posición. Lo de los perfiles indeseables es una posición que el Consejo Estatal de Morena, en el año pasado, en 2 comunicados que se hicieron llegar a la Comisión Nacional de Elecciones, señaló, al igual que en todo el país, queremos que se cumpla el sexto bis. El artículo sexto bis te marca que debe ser vinculante para una candidatura tu antigüedad en la lucha social y tu comportamiento ético político. Sobre eso es lo que estamos. Quien cubra esos 2 requisitos indispensables va a ser bien visto en Morena, estés afiliado a Morena, no estés afiliado a Morena. Si no los cumples, eso es motivo un poco de polémica, de litigio, de debate, pero no de fractura. En Morena Querétaro ni ha habido fractura. Ha habido un debate fuerte, concepciones distintas de acuerdo al momento histórico, pero creo que puedo decir, y puedo hablar casi ahora sí a nombre de Morena, pues que la mayor parte de gente de Morena, queremos gente de Morena, que ya conocemos, que ya los hemos visto en cargos, que hemos visto su trabajo, que conocemos su trayectoria. Aquí hay gente que nos conocimos hace 14 años en las calles de Ciudad de México, nos hemos conocido en otros eventos, o sea, vamos viendo las trayectorias ascendentes. En caso de, se menciona que uno de los perfiles más competitivos es el de Arturo Maximiliano. En caso de que él ganara estas encuestas, ¿respaldaría usted? Bueno, pero a ver, los del PAN están aparte. Yo estoy hablando de Morena. Okay. Él no, lo que pasa es que a mucha gente de Morena se nos hace chistoso. No es él, es Guadalupe García, que acabo de señalar, por ejemplo. Se nos hace muy chistoso cómo gente que tiene 20 años en el PAN, ahora en 2021, quiere encabezar una candidatura de un proyecto que ellos se han opuesto, y nosotros nos hemos opuesto a ellos, porque toda esta gente del PAN apoyó la reforma energética, apoyaron los sobornos de Odebrecht, apoyaron la represión en México, se quedaron calladitos con Ayotzinapa, etcétera. Aquí habemos otros en otra trinchera. Ahora, dicho esto,
Morena ha sido siempre abierto, va a seguir siendo abierto, pero para gente que realmente crea en el proyecto, no que venga por una candidatura. Miren, es más, los que estamos aquí nunca entramos a Morena a buscar una candidatura. Nadie de los que están aquí, ni Jorge Luis llegó para buscar una candidatura, ni Paloma, ni Laura Polo, no. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Se va a seguir discutiendo? Sí. Como dijo Jorge Luis, ¿va a haber debate? Sí. ¿Va a haber fractura? No. Cada quien va a poner su situación. A final de cuentas nos queda clara una cosa. La decisión, desgraciadamente, estatutariamente, no se da en Querétaro, porque la estructura del Partido Nacional marca que es la Comisión Nacional de Elecciones la que toma la determinación. Entonces, pues así fue en 2018, así fue en 2015, que fue la primera vez que Morena compite como partido. Ahora, hay un debate sin duda en este tema y es lo que nos enriquece. Ya lo decía Mario Delgado, que ha habido un debate fuerte, como dice Ángel, no hay fractura. Y desde el 2017 el entonces presidente de Morena a nivel nacional, licenciado López Obrador, llevó a cabo una campaña en todo el país que se llamaba Todos Unidos, Unidos Todos, donde invitaba abiertamente a gente que públicamente quisieran sumarse al movimiento. Y hay mucha gente que se ha sumado y quiero poner, mucha gente valiosa que se ha sumado y quiero poner el ejemplo de la maestra Delfina Gómez, ¿sí? Que no era una política de tantos años, que no estuvo en los movimientos peleando, sin embargo desde su trinchera participó, fue directora de su primaria, luego la invitaron y fue presidenta municipal,